Hola, bienvenidos a Ven, sígueme. Con ustedes su hermano en Cristo, Salomón Aicho. Bienvenidos a este programa más de Ven, sígueme, que estamos estudiando el Antiguo Testamento. Para mí es un gozo poder estar con ustedes nuevamente en esta semana. Hoy vamos a estudiar Éxodo 1 al 6. Este segundo libro del Antiguo Testamento, titulado Me he acordado de mi convenio. Corresponde a la semana del 21 al 27 de marzo. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a estudiar hoy día 3 principios en ese capítulo, 6 capítulos de Éxodo. El primer principio, una verdad absoluta que conocemos es: Jesucristo es mi libertador. ¿Sí? En el capítulo 1, las escrituras nos dicen: se estudia, los hijos de Israel se multiplican, son puestos en servidumbre por los egipcios. Faraón procura destruir a los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. En todo ese capítulo 1 trata de estos asuntos. Vamos a ver el versículo 6. Y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Recordemos que José, su padre Jacob y todos sus hermanos habían ingresado a Egipto. Sí, en el tiempo, a los 2 años que ocurrió la hambruna en todas las regiones, en todo el mundo posiblemente haya sido esa hambruna, porque muchos países dice que compraron granos a Egipto. Entonces, toda esa generación que había ingresado a Egipto había muerto. En el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. En el versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. ¿Por qué pusieron capataces? Porque vieron y temieron que el pueblo de Israel sea más numeroso que ellos, porque se multiplicaban tremendamente. Y trataron de comenzar a utilizar la fuerza. Y también que el faraón que estuvo junto con José ya había muerto, y habían sido ya pues sus descendientes, ya los nuevos faraones que no conocieron y se habían olvidado que gracias a Israel y a José ellos también se salvaron. Si no, Egipto no hubiera existido hasta el día de hoy. El versículo 15 nos dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Me gusta esta parte. Acá hay un gran principio. Temieron a Dios más que a los hombres. Esto es un gran principio para cada uno de nosotros. Debemos acordarnos de este principio, de esas parteras que temieron más a Dios. Obedecieron a Dios antes que al rey, antes que a los hombres, sino que preservaron la vida de los niños. Y veamos cómo respondieron ellas. En el versículo 19, al ser llamadas por el faraón, dijeron: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. De esa forma respondieron las mujeres hebreas, las parteras. Veamos su bendición que recibieron. En el versículo 21 dice: y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Él le dio descendencia a esas parteras. Fueron muy bendecidas. Ahora vamos a ver el capítulo 2. Continuamos con el principio: Jesús es mi libertador. Estamos viendo ese tema. En el capítulo 2 trata lo siguiente: Moisés nace de padres levitas, es criado por la hija de Faraón, mata a un egipcio en defensa de un israelita, huye a Madián y se casa con Séfora,
Israel en servidumbre clama a Jehová. Veamos algunos versículos. Versículo 20. Y Amrá tomó por esposa a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amrá fueron 137 años. ¿Sí? Ahora vamos a ver los sucesos con Moisés. El versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, a Jocabet, y al ver que era hermoso le tuvo escondido. 3 meses estuvo Moisés escondido en la casa de sus padres porque había un decreto de matar a todo niño varón en Egipto. Versículo 3. Pero no pudieron ocultar de más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Con esto nos refiere que Moisés tuvo muchas hermanas. Una de las hermanas suyas, ¿sí? Se puso a lo lejos para ver lo que les acontecería, a dónde iba a parar aquel niño, a dónde le llevaba la mano del Señor. Versículo 11. Y en aquellos días aconteció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Vino donde sus hermanos, al pueblo donde estaban sus hermanos, y vio sus cargas, sus pesadas cargas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El versículo 15 nos dice, y cuando oyó Faraón de este asunto, ¿cuál fue el asunto que oyó? Oyó que Moisés había matado a un egipcio en defensa de un israelita. Entonces, el faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. En el versículo 23 nos dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Aquel faraón que quiso matar a Moisés había muerto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Su hijo les dio mayor castigo, ¿no? Aconsejado por su padre, seguramente, y les afligió con mayor carga. El 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros gemidos. Él los oye. Y Él en su debido tiempo se acuerda de nosotros. Como dice acá, y se acordó de su convenio, el convenio con Abraham. Nosotros debemos siempre orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de sagrado de su Hijo Jesucristo, porque nosotros hemos hecho un convenio con nuestro Salvador Jesucristo al momento de bautizarnos. De recordarle siempre, de guardar sus mandamientos y tomar el nombre de Jesucristo con nosotros. Y Él oye nuestras oraciones. Él nos bendecirá. Y nos bendice actualmente, dándonos la vida en este hermoso país que nos encontramos, protegiendo a nuestros seres queridos. Estamos pasando por aflicciones, por pruebas. La estamos pasando. Sí, la hemos pasado, pruebas más difíciles. Y seguiremos pasando las pruebas que vengan al lado del Señor. No nos olvidemos del Señor. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3. Acá estudiamos un principio. El Señor da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Si el Señor les llama, nos llama, Él nos da poder para realizar su obra. ¿Sí? Veamos en el capítulo 3 que se estudia en el capítulo 3. Dice, Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Se llama a Moisés a librar a Israel de la servidumbre. Jehová se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, y como el gran yo soy. Promete ir a Egipto y sacar a su pueblo con gran riqueza. Veamos, estudiemos algunos versículos. Versículo 1. Y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. El versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Acá vemos que nuestro Dios se presenta y se declara ante Moisés diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, en señal de reverencia, Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estaban cara a cara. ¿Sí? Qué bendición de Moisés, pudo ver a Dios cara a cara. El versículo 7, y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. El Señor conoce nuestras angustias. Él conoce por todo lo que pasamos. Él conoce nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él nos conoce completamente, nuestro carácter, nuestra manera de pensar y a lo que pensamos. Él nos ama. Él está al tanto de nosotros. La Escritura dice que aún hasta cuando cae un cabello de nuestro cuerpo, Él está pendiente de eso. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El Señor le manda que vaya a Israel a Egipto. Entonces él le responde, y creo que nosotros podríamos responder porque él es temeroso. Recordemos que él había huido de Faraón, de Egipto. Y es comprensible que tenga esta pregunta: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él se sentía menos, era solito, no tenía, él pensaría: pero no tengo armas, no tengo nada. Ya estoy acá como 40 años aquí, ya no sé nada de lucha. ¿Cómo lo voy a sacar? Uno comienza a pensar y posiblemente por eso dijo esa pregunta. Y veamos cómo el Señor le responde. Y él le respondió, el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Qué maravilloso que el Señor le diga eso. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Él tenía que regresar al monte donde se le presentó Jehová de los ejércitos celestiales, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, donde se le había presentado a Moisés. A ese mismo lugar debería de presentarse en agradecimiento y trayendo al pueblo de Israel. Esa era la misión. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Porque él le preguntó: si me dicen quién te envió, no me van a hacer caso. Y entonces el Señor le responde, ¿no? Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. En Éxodo 6 está registrado en el versículo 3 lo siguiente: y me aparecía Abraham, eso es lo que le dijo a Moisés, ¿sí?, a Isaac y a Jacob, con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Si ustedes están viendo la diapositiva, en hebreo no se escribe con los vocales, es ya, H, B, V, H. Entonces se pronuncia eso, se lee Yahvé. Ahí lo tienes, acá lo podemos ver en hebreo, ¿sí? Y se pronuncia Yahvé, Yahvé, y también Yahweh, Yahweh. Bueno, la pronunciación depende que existe en hebreo, en arameo, y la forma no está muy sabido esto. La forma real que pronunciaba son ya casi 2000 años, más de 3000, casi 3000 años, la forma como los israelitas realmente pronunciaban. Entonces ellos pronuncian Yahweh, Yahvé y Yahweh o Yahweh. Nosotros en el idioma latino, en el idioma español, lo conocemos como Jehová, ¿sí? Una vez aclarado es el nombre de Jehová, el idioma hebreo y la forma como se pronunciaba. Veamos entonces al Éxodo 3, al capítulo 3, y vamos al versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino es por mano fuerte.
el Señor le dice a Moisés que no va a ser fácil que el rey de Egipto le soltara, sino que sería por una mano fuerte que el Dios de Israel tendría que poner sobre los egipcios. Muy bien, en el capítulo 4, continuamos con el principio, el Señor da poder a quienes Él llama a hacer su obra. En el capítulo 4 de Éxodo, se estudia en este capítulo, Jehová da señales a Moisés, Aarón es escogido como portavoz, Israel es el primogénito de Jehová y debe ser librado para servirle. El hijo de Moisés es circuncidado, Moisés y Aarón dirigen a Israel en adoración. Veamos algunos versículos. Versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. El versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a hacer vara en su mano. El versículo 6 nos dice, además le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Versículo 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Hasta aquí vemos parte de las señales que él llevaría a Israel para que conocieran y supieran que realmente él habló con Jehová, con el gran yo soy, el Dios omnipotente que ellos conocían. Estas señales harían que ellos supieran realmente que él había hablado y que no, que lo que él decía era verdad. Sí, porque podrían haber dudas. Es por eso que Moisés preguntó, ¿no? Estaba en duda que le recibieran, ya que le conocían que él había, también el pueblo de Israel, había asesinado a un egipcio, ¿no? Por defender a un israelita. Entonces era comprensible que él tuviera algunas señales para ese pueblo, que es un pueblo también duro de corazón. El pueblo de Israel iban a dudar de lo que él dijera. Muy bien, en versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, el Señor es tan misericordioso con nosotros. Sí, es maravilloso cuando Él nos encarga una misión. Sí, Él ya sabe todas las cosas, Él prevé también las cosas que vamos a pasar y nos alerta y nos prepara. Veamos nuevamente el versículo 8. Y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales, ¿sí? La señal de la vara que se convierte en serpiente y de la mano leprosa, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra. La tercera señal que presentaría ante el pueblo de Israel y ante los egipcios. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él posiblemente tendría dificultades, aunque me parece que él hablaba muy bien, ¿sí? Había se crió en egipcio, sino que posiblemente ya por su edad, recordemos que tenía aproximadamente 80 años, ya pues imagínense que no tenía esa potencia de su voz. Él se calificaba como tardo en el habla y recordemos pues que él era pastor, 40 años prácticamente sin hablar, hablando con su esposa, sus hijos y sus ovejas. Posiblemente uno puedo comprender a mi propia edad, que ahora ya tengo 56 años, a veces me considero tardo en el habla, ¿no? Cuando estoy ante el público, a veces no puedo expresar muy bien, no coordino bien las ideas, algunas cosas ya nos vamos olvidando. Es comprensible que él podía decir eso, y torpe de lengua, a veces uno se traba, ¿no? Por el sistema nervioso y por tantas cosas.
Entonces él expresó también sus debilidades. Entonces el Señor le responde: ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Qué promesa tan maravillosa, que él iba a hablar, que Dios hablaría por la boca de Moisés, por el poder y la administración del Espíritu Santo. Él abriría su boca. Todas las palabras que Moisés hablaría sería lo que el Señor hablaría al pueblo de Israel. Y te enseñaré, le dice, lo que has de decir. Él le iba a preparar. No sé cómo lo habría hecho, no está escrito, pero posiblemente en sueños, en visiones, la forma que llegaba como una voz clara a sus oídos, a su mente, a su corazón, ya le estaba preparando. De tantas formas que estaba capacitando y le capacitaría para poder enfrentar a un pueblo numeroso. Estamos hablando de millones de israelitas y un pueblo duro de cerviz también. Justamente por el maltrato que recibían por parte de los egipcios, que ya no eran creyentes, no se habían vuelto pues, como animalitos nada más, que lo arreaban para aquí, para allá. Y posiblemente mentalmente todavía no estaban preparados. Así es que también tenía que hacerse escuchar. No era un pueblo fácil. No, no era un pueblo que rápidamente le hablaría y todos entenderían. No, muchos rechazarían quizás. Entonces él veía esas debilidades. Muy bien. El versículo, ahora continuamos con Éxodo 4, el versículo 29 dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Sí? Los reunieron a todos los ancianos que eran sacerdotes en aquellos tiempos, y a los hijos de Israel, para comunicarles que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les sacaría de Egipto a una tierra prometida. El versículo 31, y el pueblo creyó. Qué maravilloso. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué maravilloso que el pueblo haya creído. Por supuesto que las señales se hicieron ver. El pueblo vio las señales y creyó en las señales que Jehová había oído sus lamentos. Nuestro Salvador Jesucristo oye nuestros lamentos, oye nuestras oraciones, nuestros clamores. Él da respuesta también en su momento oportuno. Muchas veces en el instante o antes que le pidamos, el Señor ya nos bendijo. Continuamos con Éxodo capítulo 5. Veamos otro principio acá. Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. Tengamos muy presente que los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo, no en nuestros tiempos. Nosotros quisiéramos que se cumpliera rápido, ¿no? Pero es en el tiempo del Señor. En el capítulo 5 se estudia: Moisés y Aarón piden a Faraón que libre a Israel. Faraón responde: ¿quién es Jehová? Faraón pone cargas aún mayores sobre los hijos de Israel. Veamos el versículo 2 del Éxodo 5. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por supuesto que el faraón no conocía. Ahora sí conocía, era el Dios del pueblo de los hebreos. Y como estaban tanto tiempo, tantos años, como casi 300, 400 años, bajo su mandato como esclavos, diría: pues ese Dios no tiene poder, no tiene fuerza. ¿No? Mis dioses son mayores, son mejores, es lo que pensaría, y no lo conozco, dijo, ¿no? Era natural que dijera el faraón: yo no lo conozco. Y endureció su corazón, y tampoco dejaré ir a Israel, dijo. Veamos. El versículo 12 dice: entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de pajo. O sea, el faraón, si antes hacían los ladrillos con paja, permitía que una cierta cantidad de los mismos israelitas cogieran paja. Ahora endureció su corazón el faraón y ordenó que se hicieran la misma cantidad de ladrillos sin paja. ¿Sí? Entonces era más, ¿cómo se dice? Era terrible para los israelitas, y sus aflicciones aumentaron. Y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja.
A veces cuando vamos a recibir una gran bendición, pasamos por pruebas, aflicciones. Tengamos presente cada vez que pasamos algunas pruebas, es que se viene una gran bendición. Ellos estaban pasando por esas pruebas, por esas aflicciones, pero pronto tendrían su libertad. ¿Sí? El versículo 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Posiblemente había pasado mucho tiempo, él vio a su pueblo siendo afligido, llorando, siendo castigado. El maltrato se duplicó, como dice. Vio tantas penas en el pueblo hebreo. Y es por eso que fue al Señor y dijo, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Se sintió pues mal él. Y reclamó al Señor. Veamos, continuemos. Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. Continuamos con ese principio. Ahora veremos el último capítulo que estudiaremos en este día de Éxodo. El capítulo 6 trata acerca de Dios, se identifica a sí mismo como Jehová, se detallan la genealogía de Rubén, de Simeón y de Leví. Veamos. Éxodo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Con mano fuerte, la mano fuerte del Señor, ¿no? Tenía que ablandar ese corazón duro del faraón, los dejará ir. Y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Está hablando acerca de la mano fuerte del Señor, ¿sí? Que él se humillaría al final, el faraón comprendería que realmente Jehová es Dios. A raíz de eso, pues le echaría de su tierra. El versículo 2 dice, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y los tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Jehová es nuestro libertador. El Señor Jesucristo es nuestro libertador. Él dio ejemplo de cómo puede librar a su pueblo. Nosotros, los santos de los últimos días, somos su pueblo. Él puede librarnos de todas las cargas pesadas que tengamos, de todas las pruebas y aflicciones. Él sabe cómo librarnos. Confiemos en Él, en su mano fuerte y poderosa. ¿Sí? Versículo 8. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Eso me hace acordar que Él nos ha prometido la vida eterna. Vivir a su lado junto con nuestro Padre Celestial. Él nos va a llevar a la tierra prometida que es el reino celestial. ¿Sí? Ha hecho convenio con nosotros de llevarnos a la tierra prometida que es el reino celestial. Nosotros cumplamos con parte de nuestro convenio. Seamos fieles a los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos. 3 convenios hemos hecho. Al momento de recibir el sacerdocio arónico, recibimos 2 convenios. Al momento de recibir el sacerdocio Melquisedec, hicimos 2 convenios. Y al momento de recibir nuestras investiduras, 5 convenios. Al momento de sellarnos, los que se han sido sellados a sus esposos o esposas, han recibido un convenio mayor. Y la fidelidad hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Entonces cumplamos con nuestro convenio, con nuestra parte, que el Señor cumplirá. Él se ha juramentado. Nosotros no hemos jurado. Nos hemos comprometido, sí. Él se ha juramentado cumplir sus convenios que ha hecho con nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta aquí hemos aprendido varias lecciones que nos van a ayudar. Hemos aprendido que Jesucristo es nuestro libertador. Realmente yo sé que nuestro Salvador Jesucristo es nuestro libertador. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos ama y quiere que todos nosotros seamos libres. También hemos aprendido que el Señor da poder a quienes Él llama a hacer su obra. No teman.
Cada uno de nosotros tiene una obra que cumplir en esta tierra. Tendremos llamamiento y misiones que cumplir. No temamos, el Señor está con nosotros. Él nos sustentará. Él nos llevará de la mano para que realmente cumplamos con sus mandamientos, con la obra, con el propósito que Él tiene. Sus propósitos no se frustran. Podrán frustrarse nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestros personales, pero el propósito de Dios no se frustra. Así que confiemos en su mano fuerte y poderosa. Y hemos estudiado también los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. Lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho y se cumple. Yo sé de estas cosas. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Él cumple sus promesas. Él nos ama con infinito amor. No duden de ellos. Él está al tanto de todas nuestras aflicciones, nuestras pruebas. Vivimos en tiempos maravillosos. Que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros en cada momento de nuestra vida. Hagamos el esfuerzo de orar con mayor corazón, mente y fuerza a nuestro Padre Celestial. Las Escrituras nos recomiendan que como familia debemos orar en las mañanas, en las tardes y en las noches. Hagamos el esfuerzo como familia poder hacer esas oraciones familiares. Y de forma personal debemos orar también las 3 veces al día y tener una oración en nuestro corazón continuamente. En todas partes estar orando. Si estamos viajando, orando. Si vamos a hacer algo, también orar. ¿Sí? Nuestras queridas mamás que nos preparan los alimentos, con una oración los alimentos serán más ricos, más sabrosos. ¿Sí? Cuando nosotros los varones recibamos nuestro sueldo, debemos con una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial cada vez que recibamos nuestro sueldo, porque gracias a su misericordia es que recibimos esos sueldos para dar el pan de cada día a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos. Sí, debemos ser gratos con el Señor con todas las cosas que recibimos. Si tenemos la comodidad de un hogar, de un techo que nos cobija, debemos ser gratos con Él, porque es su casa que Él nos ha dado en este tiempo. El Señor da, el Señor también quita. Sí, debemos ser gratos por tener a nuestro lado a nuestros queridos padres, a nuestros queridos hijos, con bien de salud. El Señor nos protegerá. Que podamos cumplir y guardar las palabras de sabiduría en su plenitud. Revisen en Doctrina y Convenios la palabra de sabiduría. Van a encontrar cosas mayores que tienen que cumplir. Hay muchas cosas no hemos guardado como el Señor quiere que guardemos. Guardemos la ley de salud, que es de un reino celestial. Si cumplimos y guardamos la ley de salud, ¿sí?, del reino celestial, el Señor nos bendecirá más grandemente. Sé que nuestro Padre Celestial vive, que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, y Él también es nuestro sanador. Sanador del cuerpo físico, espiritual. Ellos viven. Lo declaro en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Sanador. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.